La ley de viscosidad de Newton y el balance de esfuerzo cortante en 1D entre dos placas paralelas y geometría rectangular son utilizados para obtener una ecuación de la velocidad de fluido en función de la posición y tiempo. El problema de derivadas parciales se resuelve por medio de la suposición del sólido semi-infinito. En la descripción de este video se adjunta el procedimiento de integración de la función error por medio del método numérico de Simpson de 1/3. Esto en una hoja de Excel. En los videos anteriores de este canal se había hecho uso de valores tabulares para resolver el problema de sólido semi-infinito. El contenido del video es datos interesantes de Newton, exposición de la ley de viscosidad, balance de momentum por esfuerzo cortante en 1D y geometría rectangular, ecuación de las velocidades de un fluido producidas por esfuerzo cortante en 1D y estado inestable. Por último, se resuelve un problema por medio de la suposición de un sólido semi-infinito. Isaac Newton nació en Inglaterra en 1642 y murió en el mismo país en 1727. Newton llegó a una edad de 84 años, alta para los estándares de la época. Newton es catalogado por muchos como el científico más grande de la historia, pero fue alguien que congenió con muy pocas personas en su vida. Nunca se casó ni tuvo hijos. Algunas de las aportaciones más importantes de Newton fueron la ley de gravitación universal, las 3 leyes del movimiento que rigen la mecánica clásica y desarrolló el cálculo diferencial e integral. Dos placas paralelas de longitud infinita en las dimensiones x y z están colocadas en posiciones horizontales y separadas por un fluido. Con la suposición anterior, el fluido no se derramaría por ningún lado y el problema de transmisión de momentum en el mismo se vuelve de una dimensión. Las placas están quietas y por tanto el fluido contenido entre ellas. Después, un esfuerzo cortante en dirección X es aplicado en la placa superior y ésta se moverá a una velocidad v2 constante. El movimiento de la placa superior producirá una deformación del fluido que está en contacto con ella y si la placa inferior no se mueve, un gradiente de velocidades en dirección Y es producido mientras que la dirección del movimiento es X. La cantidad de movimiento se transmite de las regiones de mayor velocidad a las de menor. Esto quiere decir que el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad, pero el gradiente es perpendicular a la dirección del esfuerzo cortante. La constante de proporcionalidad entre esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad se le conoce como viscosidad dinámica. Matemáticamente, la ley de viscosidad es representada por la expresión mostrada en la diapositiva. El esfuerzo cortante con un efecto de velocidades en Y y dirección X, letra tau, con subíndices Yx, es igual al producto de la viscosidad dinámica, letra mu, y el cambio de velocidad en X con respecto a Y, la derivada de Vx en relación a Y. El signo menos se agrega para que la dirección del transporte de momentum sea la correcta sin importar cuál de las velocidades extremas es mayor. La ley de viscosidad de Newton es un comportamiento experimental y la viscosidad tiene que ser determinada para cada fluido. El esfuerzo cortante tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado o pascales, la viscosidad dinámica tiene unidades de Newton por metro sobre segundo o poises y el gradiente de velocidad de X con respecto a la posición Y segundo a la -1. Balance de momentum. La ecuación general del balance declara que la entrada más generación es igual a la salida más acumulación. Sin embargo, la concepción de este problema no tiene generación de cantidad de movimiento. Las entradas de momentum se producen por un esfuerzo en la frontera Y y la salida en la frontera Y más delta Y, ambos asignados por la ley de viscosidad multiplicados por el área delta X por delta Z. La acumulación de cantidad de movimiento es el producto de densidad por velocidad en X, concepto de momentum, con su cambio con respecto al tiempo multiplicado por el volumen del espacio de control. Observe que las unidades de todos los términos son consistentes con newtons. Se sustituyen la entrada, la salida y la acumulación por las expresiones de balance de cantidad de movimiento. Se hace el álgebra para encontrar el cambio de esfuerzo cortante entre el cambio de posición Y. Encontrada la razón de cambio de esfuerzo cortante con respecto a la posición Y, se procede a satisfacer la definición de derivada como límite del esfuerzo cortante con respecto a la posición Y. Ya obtenida la derivada de esfuerzo cortante con respecto a Y, se sustituye el proceso cortante con la ley de viscosidad. Así se encuentra una segunda derivada con respecto a la posición y aparece la viscosidad dinámica. Si la viscosidad dinámica no depende de la posición, sale de la derivada y resulta una segunda derivada de la velocidad en X con respecto a Y.
Por otro lado, si consideramos que la densidad no cambia con el tiempo, también sale de la derivada. La densidad pasa dividiendo al término de posiciones. La viscosidad dinámica dividida por la densidad se le conoce como viscosidad cinemática. Así hemos encontrado una expresión para las velocidades de un fluido en función de la posición y el tiempo. Esta ecuación está en 1D, coordenadas rectangulares y estado inestable. La causa de la producción de movimiento se debe a un esfuerzo cortante. Condiciones iniciales y de frontera. Definición de las condiciones inicial y de frontera que se usan en un sólido semi-infinito. La condición inicial establece que al tiempo cero la velocidad en todas las posiciones de y es cero porque el sistema está quieto, como se muestra en el esquema del lado izquierdo. Si un esfuerzo cortante se aplica en la placa inferior, se tiene una velocidad constante Bs a todo tiempo cuando y vale cero. La suposición de sólido semi-infinito establece que la separación entre las placas es infinita, así que la Bx será cero a cualquier tiempo cuando y tiende a infinito. Esta suposición simplifica de manera importante el tratamiento matemático para solucionar el problema porque la condición de frontera cuando y tiende a infinito es igual a cero, lo mismo que la condición inicial. Variables adimensionales. La velocidad adimensional asterisco se usa en el planteamiento matemático para obtener la solución del sólido semi-infinito, al igual que la variable U adimensional que relaciona la posición, tiempo y viscosidad cinemática. Las dos variables conducen a la expresión mostrada en la parte inferior. La función error es una integral que no tiene solución analítica, por lo que es necesario el uso de métodos numéricos para resolverla. Aplicación de la ecuación de velocidad de tiempo-posición. Dos placas paralelas son separadas por un aceite SAE40 y aceite de maíz. Se pide calcular una gráfica de velocidades en función de las posiciones conocida como el perfil de velocidades para un tiempo de 1 microsegundo. Las viscosidades dinámicas y densidades de las sustancias son dadas como datos. La velocidad dada a la placa inferior es de 5 milímetros sobre segundo. Cálculo de la velocidad en X para una distancia de 0.001 milímetros en Y. Se usa una distancia de 0.001 milímetros de la placa inferior para obtener la variable adimensional U sustituyendo los valores adecuados para el aceite SAE40. El resultado es una U de 0.12384. Método de integración numérica de Simpson de 1/3. Cuando una integral no tiene solución analítica, puede ser calculada por medio de una aproximación de rectángulos para encontrar el área abajo de la curva. Un ejemplo de estos métodos es el Simpson de 1/3. La fórmula para aproximar la integral es mostrada en la parte superior de la diapositiva y los términos se describen en la parte inferior. La base de los cuadrados que aproximan la integral es h sobre 3 y se multiplica por sus alturas, que son las f de x pares e impares. Se suman el número de elementos en los que fue dividido el segmento a integrar y se obtiene el valor aproximado de la integral. Esta fórmula se introdujo en una hoja de Excel adjuntada en la descripción de este video. Hoja de Excel para calcular el valor de velocidad por medio del método de Simpson de 1/3. Se muestra una imagen de la hoja de Excel usada para calcular la integral y la velocidad del fluido en dirección X en función de la altura entre las placas. En la hoja hay campos para las viscosidades, la densidad, la distancia en Y y el tiempo de cálculo. Las unidades de los parámetros son mostradas. Se hace un zoom para distinguir los valores y obtener el cálculo. El número de elementos en los que se divide la integral es de 3000, los cuales proporcionaron la exactitud requerida para el resultado. Para ilustrar en el video un cálculo de velocidad se usan los valores de U, de la integral de función error y una velocidad de la placa inferior de 5 milímetros sobre segundo. Se despeja la velocidad a una posición y tiempo de la solución del sólido semi-infinito. Así, a una posición de Y igual a 0.001 milímetros y 1 microsegundo, la velocidad es 4.30 milímetros sobre segundo. Lo anterior tiene que ser para diferentes posiciones y obtener la gráfica de velocidad con respecto a la posición Y. Las posiciones de Y sobre el fluido se escogen arbitrariamente. El resultado de velocidad en función de la altura del fluido sobre la placa inferior se presenta para los dos aceites en la gráfica. La velocidad decrece como la distancia en Y aumenta. El cambio va desde una velocidad de 5 milímetros sobre segundo cuando Y es igual a 0, velocidad de la placa inferior, hasta 0, es decir, un fluido quieto muy lejos de la placa inferior porque Y tiende a infinito. El aceite de maíz tiene velocidades un poco menores a las del aceite SAE40, debido a que su viscosidad es algo mayor. Este perfil de velocidades es para un tiempo de 1 microsegundo. Cuando el sistema llega al estado estable, la gráfica será una línea que va de 5 milímetros sobre segundo a 0 con una pendiente relacionada a la viscosidad dinámica. Con esto, el problema planteado queda resuelto.